en asociación con Aulas Abiertas de la universidad. Mi nombre es Juliana Murillo, yo soy residente de Medicina Interna de la universidad y el tema que vamos a tratar hoy es obesidad y COVID-19. Esta charla la titulé El encuentro de dos pandemias por los datos que vamos a ver posteriormente. El orden que vamos a llevar en esta charla, entonces, iniciará con algunos aspectos epidemiológicos, tanto de la obesidad como de la enfermedad COVID-19. Vamos a hablar de un contexto histórico de lo que ha sido la obesidad en otras pandemias, específicamente en pandemias por virus respiratorios. Posteriormente, iremos al contenido grueso de la charla, donde trataremos de explicar desde la evidencia cuál es la relación de la obesidad con el virus SARS-CoV-2. Y acá intentaremos resolver dos preguntas principalmente. Primero, ¿cuál es el riesgo de infección que tienen los pacientes obesos? Y segundo, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes obesos que son positivos o que tienen la enfermedad COVID-19? Posteriormente hablaremos entonces del sustento fisiopatológico o las teorías o hipótesis que han surgido tratando de explicar los resultados que vamos a presentar, y quiero terminar la charla hablando, digamos, de manera contraria sobre el impacto de las pandemias del confinamiento sobre las cifras de obesidad, para terminar con unas conclusiones y dando paso a la discusión. Empezando entonces con los aspectos epidemiológicos, quiero partir definiendo qué es una pandemia. Como todos sabemos, entonces esto es una epidemia que ocurre en el mundo o sobre un área extensa, atraviesa fronteras y usualmente afecta a un gran número de personas. Si todos pensamos en la situación que estamos viviendo actualmente, pues no va a ser difícil pensar en que COVID-19 y el virus SARS-CoV-2 definitivamente es una pandemia, pero tenemos que pensar en la obesidad también como una enfermedad que se comporta como una pandemia, y lo vamos a sustentar en los datos que vienen a continuación. Estas son cifras de la OMS que hablan del panorama general de la obesidad. Entonces, de manera preocupante vemos que entre 1975 y 2016 las cifras de obesidad en el mundo se multiplicaron. En el 2016 en Europa más del 50% de las personas tenían sobrepeso u obesidad. Esto corresponde con más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso. Y del total de las personas, más del 20% eran obesas para ese año, que esto corresponde a una cifra de 650 millones de adultos con obesidad. Algunos datos que nos da la OMS este año en un reporte que hace, y es que hay más personas con obesidad que con peso inferior al normal. Adicional a eso, hay más muertes asociadas a sobrepeso o obesidad que asociadas a insuficiencia ponderal, y esto aplica para todas las regiones del mundo, excepto África subsahariana y Asia. Entonces, si pensamos en la obesidad, pues digamos que no hay dudas en que esta enfermedad definitivamente se comporta como una pandemia. Cuando vemos entonces y comparamos de manera gráfica los mapas de prevalencia de obesidad y los casos de incidentes de COVID-19, vemos que su comportamiento es bastante similar. El mapa que tenemos entonces a nuestra izquierda nos muestra la prevalencia de obesidad para el 2016, estas son cifras OMS, y podemos observar que la gran mayoría de los países tienen una prevalencia de obesidad que está por encima del 10% de su población. A su vez, y de manera gráfica, analizamos cuáles son los casos de incidentes de COVID-19, esta es información de la Universidad Johns Hopkins, vemos que es una enfermedad que está ampliamente difundida en el mundo, y cómo se han comportado estas enfermedades en el tiempo. Entonces, lo que mencionábamos al inicio, desde 1975 hasta el 2016, vemos con preocupación que las cifras de obesidad en todos los países vienen en aumento, y si observamos el comportamiento de la gráfica, es un comportamiento bastante similar a la gráfica de COVID-19 en estos meses que llevamos de pandemia. Finalmente, para hablar entonces del impacto de estas enfermedades, les traigo las causas de muerte de la OMS, el top 10 para el 2016. Acá todavía no estábamos en pandemia de COVID-19, pero quiero resaltarles que estas 10 causas de muerte, las primeras 3 son enfermedades directamente relacionadas con obesidad, y la causa número 4 de muerte son las infecciones respiratorias bajas, que
si analizamos en este contexto, en la pandemia en la que estamos, pues probablemente esto vaya a aumentar o tenga mayor impacto que lo que tenía en ese año. Vamos a pasar entonces a hablar del contexto histórico de lo que ha sido la obesidad en las pandemias. Esta es una gráfica que nos muestra el recorrido histórico que han tenido las diferentes pandemias desde 1750. De acá quiero hacer énfasis en las pandemias dadas por virus respiratorios, específicamente la gripe española, que mató 50 millones de personas y desde entonces, digamos que sin tanta rigurosidad epidemiológica, pero hicieron algunos reportes donde observaban que los pacientes obesos tenían peores desenlaces que los pacientes que no tenían obesidad. Lo mismo ocurrió de manera exploratoria en la pandemia de la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, pero solamente a partir del 2009, con la pandemia H1N1, se hicieron estudios y vieron que los pacientes obesos tenían peores desenlaces que los pacientes no obesos. Me interesa entonces también que vean de manera gráfica cómo ha sido en el tiempo el comportamiento de estas pandemias, el tamaño de las figuras representa el número de muertos y cómo COVID-19 para marzo del 2020, que fue cuando se publicó esta gráfica, pues si la vemos de manera esquemática y como su representación en la historia, no ha sido tan importante. Sin embargo, miren que estas son las cifras de hoy de la Universidad Johns Hopkins, cómo ha aumentado la mortalidad en los últimos meses y cómo esto nos preocupa sobremanera. Tenemos entonces un primer estudio. Este estudio se hizo en SARS entre el 2002 y 2003, que fue esta pandemia. Es una corte retrospectiva en un hospital en Hong Kong y lo que ellos querían mirar eran los desenlaces a corto plazo y qué factores de riesgo estaban asociados con tener peores desenlaces, específicamente mortalidad por SARS. Vemos entonces en esta tabla, les quiero resaltar que no hablan directamente de obesidad como un factor de riesgo para tener peores desenlaces, sin embargo, vemos que están implicadas todas las enfermedades que están asociadas con obesidad a tener peores desenlaces y mayor mortalidad, dentro de ellas diabetes, enfermedad cardíaca, tener la combinación de ambas u otras comorbilidades que estos autores mencionaron como hipertensión arterial o enfermedad cerebrovascular. Miren que entonces las medidas de asociación están todas a favor de tener peores desenlaces con un intervalo estadísticamente significativo. Analizando entonces este mismo estudio, vemos la curva de supervivencia y vemos cómo cae significativamente cuando hay comorbilidad y específicamente esa comorbilidad es diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. A su vez, estos autores hicieron un análisis multivariable y vieron que todos los factores que ellos habían relacionado anteriormente, la edad mayor de 60 años, la presencia de diabetes o enfermedad cardíaca y las otras comorbilidades eran las que tenían una asociación directa con tener mayor mortalidad. Como les mencioné entonces anteriormente, no se hablaba directamente de obesidad, pero todos conocemos cuál es la relación de la obesidad con estas enfermedades. Pasamos entonces a H1N1, que es donde empieza a haber estudios que hablan de la relación de los desenlaces adversos en los pacientes obesos y les quiero presentar este estudio observacional prospectivo. Se hizo en 144 unidades de cuidado crítico en España. Ellos recogieron 416 pacientes y querían comparar la mortalidad de los pacientes obesos con los pacientes no obesos. De estas dos tablas, entonces, primero les quiero resaltar que los pacientes obesos tuvieron muchas más comorbilidades que los pacientes no obesos, específicamente diabetes, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, EPOC y asma, que bien conocemos son las enfermedades que están más fuertemente relacionadas con la obesidad. Si observamos la tabla 2, entonces vemos que en el grupo de obesidad los pacientes requirieron un mayor número de intervenciones en la unidad de cuidado crítico. Esto hablando específicamente de ventilación mecánica invasiva, soporte vasopresor, soporte dialítico, terapia con glucocorticoides. Sin embargo, quiero que observemos acá la curva de supervivencia para esta cohorte. Entonces, si vemos, el HR, si bien pareciera tener una tendencia a favor de que la obesidad tiene peores desenlaces, el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Haciendo mención a esta cohorte, les quiero también hablar de alguna teoría que proponen algunos autores
quiero hacer énfasis en que esto no se cumple específicamente en todos los estudios y es solamente algo que se está proponiendo, y es la paradoja de la obesidad, donde algunos han observado que si bien los pacientes obesos requieren más intervenciones y tienen digamos, desenlaces más adversos de la enfermedad, esto no se correlaciona directamente con la mortalidad. Sin embargo, vamos a ver que los resultados en las diferentes cohortes parecen ser algo contradictorios con respecto a esta hipótesis. Por último, entonces, en el contexto histórico, les traigo unos datos sobre la epidemia de MERS en el 2012. Acá estos autores hicieron un estudio en Arabia Saudita, solamente fueron 32 pacientes. Este estudio tiene algunas dificultades de tipo epidemiológico, pero pues llamativamente quiero mostrarles esta tabla donde comparan los pacientes que murieron, los pacientes que sobrevivieron, y con respecto a obesidad vemos que fue mayor el número de muertes mayor el número de muertes en los pacientes con obesidad que en los pacientes que sobrevivieron. Entonces, si bien no es un estudio que nos permite hablar de correlación, pues sí vemos que en este grupo los pacientes obesos murieron más que los pacientes que sobrevivieron. Pasando entonces a lo que es la obesidad en la pandemia actual, vamos a intentar responder la primera pregunta que nos hicimos, que es ¿cuál es el riesgo de infección que tienen los pacientes obesos? Para esto entonces les traigo dos estudios de corte que intentan soportar esta pregunta. Entonces el primero es un estudio que se hizo en Reino Unido, fue un estudio de corte transversal. Lo que hicieron ellos fue tomar una base de datos de un centro ambulatorio en el Reino Unido y tomaron las pruebas de SARS-CoV-2 entre el 28 de enero y el 4 de abril, y de esos miraron qué factores de riesgo clínicos y demográficos tenían los pacientes para tener una prueba positiva. Dentro de esos factores de riesgo, ellos analizaron cuál era la relación de la obesidad. Acá les traigo entonces las características clínicas. Tomaron en total 3.802 pruebas. De esas, la mayoría fue negativa, solamente 587 fueron positivas, pero entonces acá les quiero mostrar que en las características de obesidad de este estudio, 50% de estos pacientes estaban en sobrepeso o tenían algún grado de obesidad. Cuando analizamos específicamente las cifras de obesidad, corresponden con el 20% de los pacientes de este estudio. En el análisis univariado, entonces, para el riesgo de infección, vemos que tener sobrepeso y obesidad se relaciona positivamente con el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Este análisis es contundente con el análisis multivariado, donde digamos se despeja un poco la duda sobre el sobrepeso y aparece que la obesidad está positivamente relacionada con el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Entonces, de acuerdo a las conclusiones de este estudio, pareciera que los pacientes obesos tienen más riesgo de contagiarse por la enfermedad. Tenemos este segundo estudio. Esta es una base de datos preliminar. Ellos tomaron 4.855 pacientes con una prueba SARS-CoV-2 y analizaron dos desenlaces. Primero, cuál era la relación del índice de masa corporal con el riesgo de tener una prueba positiva. Y segundo, cuál era el riesgo o la relación del índice de masa corporal con el riesgo de tener una muerte relacionada con COVID-19. De acá entonces les quiero mostrar los desenlaces con respecto al riesgo de infección. Miren entonces que parece haber una relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de tener una infección. A mayor índice de masa corporal, parece que los pacientes tienen más riesgo de infección, y esto se mantiene cuando estos autores hacen un cruce de variables con el género, la edad y la raza de los pacientes. Independiente entonces de estas variables, parece que sí hay una relación entre tener un mayor índice de masa corporal y la infección por el virus. Pasando entonces al pronóstico de la enfermedad, que es donde está el grueso de la evidencia, voy a mostrarles varios estudios que intentan sustentar la teoría de que los pacientes obesos tienen peores desenlaces que los pacientes no obesos. Les traigo entonces esta primera cohorte. Es un estudio que incluyó 17 millones de pacientes en el Reino Unido, reclutados entre el 1 de febrero y el 6 de mayo. De acá, entonces, vale la pena mencionar que estos fueron pacientes tratados
ambulatoriamente, es decir, un número de la población. Y de esos 17 millones de pacientes, analizaron cuáles eran los pacientes que tenían una prueba para SARS-CoV-2 positivo. De esos pacientes que tenían una prueba positiva, entonces analizaron los desenlaces e intentaron mirar qué factores de riesgo estaban relacionados con tener peores desenlaces, entre ellos la obesidad. Entonces, dentro de las características clínicas, hablando específicamente del índice de masa corporal, primero entonces mencionar que de esos 17 millones de pacientes, 10.926 pacientes tenían una prueba positiva y habían muerto por SARS-CoV-2. De esto entonces mencionar que en el grupo de obesidad, esto se correspondió con 27% del total de muertes, que fueron 2.954 pacientes. Esto con respecto a las características clínicas. Cuando entonces hacen una relación con el HR, la mortalidad y el índice de masa corporal, entonces vemos en la tabla que parece haber una tendencia a que a mayor índice de masa corporal, la mortalidad aumenta en estos pacientes. Y cuando vemos esto de manera gráfica, entonces quiero resaltarles que para los desenlaces de obesidad tenemos que a mayor índice de masa corporal, pues parece haber mayor correlación positiva con la mortalidad de la enfermedad. Esta segunda cohorte entonces se hizo en Estados Unidos, fueron dos centros en Nueva York y Long Island, tomaron 5.279 pacientes con una infección confirmada por SARS-CoV-2 y ellos intentaron identificar los factores de riesgo que estaban relacionados con tres desenlaces. El primero era admisión hospitalaria, la segunda era enfermedad crítica y el tercero, la muerte. Acá tenemos entonces el diagrama. Ellos lo que hicieron fue inicialmente hacer pruebas en 11.500 pacientes, de esos excluyeron aproximadamente 6.000 porque tenían una prueba negativa, porque no cumplían los criterios de inclusión a su cohorte. De los 5.000 pacientes en promedio que quedaron, entonces la mitad, un poco más de la mitad, fue admitida al hospital. Al momento de completar el estudio, la minoría estaba hospitalizada, solamente 12 pacientes, 1.700 pacientes fueron ser dados de alta y aproximadamente 1.000 pacientes tuvo una enfermedad crítica que estos autores la definieron como haber requerido ventilación mecánica invasiva, haber definido que el paciente se beneficiaba de cuidados paliativos o estar en una unidad de cuidado crítico sin necesidad de ventilación mecánica invasiva. ¿Qué resultados tuvieron entonces estos autores con respecto al índice de masa corporal? El primer desenlace que miraron, que fue admisión hospitalaria, entonces mostró que incluso los pacientes que estaban en sobrepeso tenían mayor riesgo de tener admisión hospitalaria y lo mismo que vimos en el estudio anterior, parece haber un gradiente o parece que a medida que aumenta el índice de masa corporal, hay mayor riesgo de tener una hospitalización por SARS-CoV-2 o por enfermedad COVID-19. Cuando hablamos entonces de enfermedad crítica, miren que llamativamente, solamente para este estudio, el índice de masa corporal por encima de 40 mostró resultados estadísticamente significativos relacionando la obesidad con el desenlace de enfermedad crítica. Y cuando hablamos de mortalidad, entonces digamos que este estudio cumpliría con esa teoría que hablamos de la paradoja de la obesidad, donde si bien parece por el HR haber una tendencia a haber mayor mortalidad en los pacientes, los intervalos de confianza no son estadísticamente significativos. Esta cohorte entonces se hizo en el Reino Unido, incluyeron 20.133 pacientes de 208 hospitales y en el seguimiento ellos querían ver cómo era la admisión a cuidado crítico y la mortalidad hospitalaria y cuáles eran los factores de riesgo para esta. En los desenlaces, entonces, ellos tuvieron que de los 20.000 pacientes en promedio que incluyeron, el 26% murieron, el 34% al momento de completar el reclutamiento permanecían bajo cuidado médico y el 41% de los pacientes pudo ser dado de alta. Cuando vemos entonces las características de obesidad para este estudio, vemos que contrario a otros estudios y cortes del Reino Unido, la obesidad acá solamente representó el 10.5% de la cohorte total. Vemos ese resultado acá de manera gráfica, donde obesidad correspondió solamente al 10%.
pero ¿qué vieron cuando correlacionaron entonces obesidad con mortalidad? Un HR que está a favor de que la obesidad está relacionada con más mortalidad en los pacientes con COVID-19. Por último, entonces, para responder las preguntas de pronóstico, traigo este estudio que me parece muy interesante, ya que es un estudio hecho en Latinoamérica, en México, y tiene resultados bastante interesantes. Lo primero fue que ellos tomaron una base de datos de 177.133 personas, de esas 51.000 personas eran positivas para SARS-CoV-2 y lo que querían era mirar las características de salud y demográficas para analizar varias cosas. Primero, factores de riesgo asociados a tener una prueba positiva y a tener más mortalidad por COVID-19. Lo otro era el impacto específico de mortalidad obesidad y diabetes en la mortalidad por COVID-19. Vemos entonces que en el riesgo para tener una prueba positiva, el OR está a favor de que la obesidad se relaciona positivamente con tener una prueba positiva para SARS-CoV-2, que digamos, eso está en concordancia con lo que nos mostraban las cohortes que presentamos anteriormente. Cuando hablamos entonces de pronóstico en SARS, vemos que cuando ellos miran los resultados de admisión a UCI, ventilación mecánica y riesgo de hospitalización, obesidad tiene un desenlace a favor o tiene una correlación positiva con cada uno de estos desenlaces. Cuando hablamos de mortalidad, entonces ellos abordan la mortalidad desde diferentes puntos de vista. Primero, comparan la mortalidad de los pacientes con COVID-19 contra los pacientes que mueren por otras causas. Entonces, si ven acá, pues la primera mención que se hace es que la mortalidad, la COVID-19 tiene un riesgo de mortalidad 4 veces por encima del riesgo estándar para este estudio. Y llamativamente, cuando cruzan las variables de COVID y obesidad, es la única patología que se correlaciona positivamente con tener mayor mortalidad. Cuando hablamos específicamente de la mortalidad en los subgrupos en COVID-19, vemos también que la obesidad se correlaciona positivamente con tener mayor mortalidad. Les quiero mostrar entonces esta curva de supervivencia donde analizan los pacientes con obesidad y los pacientes que tienen obesidad y diabetes. De acá entonces hacer mención importante de que cuando los pacientes tienen obesidad y comorbilidades diferentes a la diabetes mellitus, la probabilidad de supervivencia disminuye incluso por debajo del 85%. Pero cuando miramos obesidad y diabetes, miren que esta probabilidad de supervivencia cae incluso por debajo del 80%. Entonces, parece ser que en Latinoamérica esto está en concordancia con los desenlaces que ha habido en el mundo, y es que los pacientes obesos con comorbilidades y obesos con diabetes tienen peores desenlaces en esta enfermedad. Ahora vamos a pasar a hablar del sustento fisiopatológico o de las hipótesis que se han intentado plantear para explicar los resultados anteriores. Hay varios mecanismos que intentan explicar por qué los pacientes obesos tienen peores desenlaces. El primer mecanismo entonces es un mecanismo metabólico donde relacionan la obesidad con diabetes, dislipidemia, resistencia a la insulina, y esto genera peores desenlaces. El segundo es una activación anormal del sistema nervioso autónomo, una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya vamos a ver que es una de las teorías que más fuertemente se están imponiendo para explicar los peores desenlaces en esta población. El tercero es el sistema inmune y una condición de inflamación crónica que explicaremos posteriormente. El cuarto entonces es una alteración a nivel cardiovascular que tiene que ver con las complicaciones ateroscleróticas y no ateroscleróticas de los pacientes obesos. El quinto tiene que ver con la reducción de la capacidad pulmonar de los pacientes obesos, la asociación de la obesidad con hipoxemia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, disminución de la excursión diafragmática, y por último el sistema hematológico, donde se propone un estado de hipercoagulabilidad en los pacientes obesos asociado a las teorías que están surgiendo del estado de hipercoagulabilidad de la COVID-19. Cuando hablamos entonces de inflamación, debemos hablar de dos citoquinas que son producidas por el tejido adiposo y que son bastante importantes, y en obesidad están desbalanceadas.
Tenemos entonces la leptina, que es una citoquina proinflamatoria, que lo que hace es inducir la expresión de otras citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1, interleuquina 2 e interferón. Y tenemos que disminuye la expresión de citoquinas antiinflamatorias. A su vez, la adiponectina, que es una citoquina antiinflamatoria que promueve la expresión de otras citoquinas antiinflamatorias y la disminución de citoquinas proinflamatorias, está disminuida en la obesidad, y a su vez la leptina, que siendo una citoquina proinflamatoria, está aumentada. Esto va a llevar a que los pacientes obesos tengan un estado proinflamatorio crónico, y esto trata de explicar que tengan peores desenlaces. A su vez, cuando hablamos del sistema inmune en los pacientes obesos, vemos que hay una alteración en la respuesta inmune innata y adaptativa. Los macrófagos van a tener una reducción en su activación, va a haber una alteración en los linfocitos T de memoria, se van a inhibir los linfocitos TCD8 y eso hace que disminuya la respuesta antiviral del cuerpo. Va a haber disminución en los niveles de interferón, lo que permite que haya más replicación viral. Y con respecto a la leptina, que si bien vimos en la diapositiva anterior, hay un aumento en los niveles de esta, parece que hay una resistencia de los tejidos a las acciones de esta citoquina, similar a lo que pasa con la insulina. ¿Qué hace la leptina en el sistema inmune? Estimula la maduración de los linfocitos B, pero al tener una resistencia a la acción de esta citoquina, parece que hay una disminución en la función y en la maduración de las células B. Pasando entonces al sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la asociación con la gravedad de la enfermedad por COVID-19, vamos a tener una característica importante en los pacientes obesos, y es que el tejido adiposo es productor de angiotensinógeno 1. Entonces, el angiotensinógeno lo que va a hacer es, digamos, estimular toda esta vía de la vía renina-angiotensina-aldosterona a partir del tejido adiposo. Para recordar entonces solamente, el angiotensinógeno 1 se convierte en angiotensina 1 por acción de la renina, por acción de la enzima convertidora de angiotensina 1, entonces vamos a tener angiotensina 2, y la enzima convertidora de angiotensina 2, que vamos a ver que tiene un papel muy importante en la infección por SARS-CoV-2, finalmente lo que hace es metabolizar la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. ¿Qué pasa cuando este paso o este metabolismo no se da? Pues los niveles de angiotensina 2 aumentan, y esto lo que va a generar es una serie de efectos deletéreos sobre varios órganos, específicamente corazón, pulmón y riñón. Va a generar un estado de vasoconstricción, inflamación y fibrosis. ¿Qué pasa entonces en la infección por SARS-CoV-2? En lo que se ha estudiado se ha visto que el virus se une al receptor de angiotensina 2 y hace una regulación a la baja de esta enzima, al parecer internalizando el virus y la enzima. Esto lo que va a hacer es generar mayor replicación viral en los pacientes obesos, porque tanto el pulmón como el tejido adiposo tienen estos receptores, entonces hace que los pacientes obesos se tengan un mayor reservorio y una mayor carga viral. A su vez, como tienen más activación de la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a pasar es que van a tener más disponibilidad de angiotensina 2, y eso va a generar peores desenlaces en cuanto a vasoconstricción, inflamación y fibrosis. Lo vemos acá entonces representado de otra manera, donde vemos que la obesidad y el tejido adiposo produce entonces alteración a nivel renal. Por el estado proinflamatorio va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A su vez, el tejido adiposo per se produce angiotensinógeno, hay una activación de la vía, se aumentan los niveles de angiotensina 2, y esto se ve empeorado por la infección de SARS-CoV-2. Los niveles entonces de angiotensina 2 van a tener efectos deletéreos sobre el pulmón, ya que van a empeorar la inflamación, van a aumentar la apoptosis de las células alveolares, y también se ha relacionado con fibrosis a nivel pulmonar. Cuando hablamos entonces sobre los efectos de la angiotensina 2 a nivel cardíaco, conocemos que genera sobrecarga cardíaca, inflamación miocárdica, remodelamiento cardíaco, que finalmente llevará a una injuria miocárdica. Esta gráfica entonces resume muy bien
de manera fisiopatológica por qué los pacientes obesos tienen peores desenlaces. Empezando entonces con lo que hemos mencionado, hay una disfunción del sistema inmune por alteración de las células T y las células B, hay un estado proinflamatorio crónico, hay alteración en la función pulmonar por disminución en los volúmenes expiratorios, disminución en la capacidad vital, disminución en la expulsión diafragmática, desaturación crónica, hay enfermedad cardíaca relacionada directamente con la obesidad, hay enfermedad renal por aumento de la filtración, pérdida de los podocitos, esto también consecuencia directa de la obesidad, hay endoteliopatía, esto generado también directamente por la obesidad, considerándolo un estado de hipercoagulabilidad en relación con la alteración del endotelio y la inflamación. Y por último, tenemos todas las comorbilidades cardiometabólicas que están asociadas con la obesidad, dentro de las que destacamos, pues como bien conocemos, hipertensión, diabetes y dislipidemia. Por último, entonces, quiero hablar del efecto contrario, y es qué pasa cuando estamos en una pandemia con la obesidad. Hay varios mecanismos que intentan explicar cuál es el impacto de una pandemia sobre la obesidad de las personas. Entonces, lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Primero, la pandemia genera cambios en los estilos de vida. En segundo lugar, hay cambios en la salud mental y factores de riesgo para desarrollar enfermedad mental. Y lo otro que tenemos es que la disponibilidad de los alimentos por el confinamiento se altera. Con respecto entonces a los cambios en los estilos de vida, tenemos que hay disminución en los desplazamientos al trabajo, hay disminución en la práctica deportiva y hay aumento en la ingesta de alimentos. La pandemia entonces genera ansiedad y depresión en las personas, esto relacionado con el temor a ser contagiado, por el temor a que la familia se enferme, ansiedad por el aislamiento social, por la enfermedad, por las condiciones socioeconómicas de la pandemia. Esto va a llevar a varios efectos a nivel orgánico. En primer lugar, activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, liberación de cortisol, disminución en la sensibilidad a la leptina, que es la citoquina de la que hemos hablado y que también funciona como un sistema de alerta para la saciedad. Entonces, como se disminuye la sensibilidad a la leptina, digamos que hay menos sensación de saciedad y la gente puede tener tendencia a consumir un mayor número de alimentos y a su vez pues la ansiedad y la depresión pueden llevar a una disminución en la actividad física. A su vez, cuando estamos en condición de pandemia, entonces vemos que aumenta el consumo de alimentos no perecederos por el temor o el desabastecimiento de alimentos que puede ser real. Como conocemos entonces los alimentos no perecederos tienen alto contenido de azúcar, sodio, grasa, calorías y carbohidratos refinados, lo que va a llevar pues directamente a un aumento en el peso. A su vez, cuando consumimos estos alimentos se estimula el sistema de recompensa cerebral, lo que indirectamente va a hacer que consumamos más este tipo de alimentos y esto empeore las cifras de obesidad. Les quiero presentar entonces este estudio que habla sobre los cambios en la alimentación en adolescentes durante el confinamiento por COVID-19. Este fue un estudio de corte transversal que se hizo en Italia, España, Chile, Colombia y Brasil. Hicieron una encuesta electrónica a 820 adolescentes entre 10 y 19 años y querían evaluar cuáles eran las modificaciones nutricionales que tenían estos adolescentes durante el confinamiento. De esta gráfica, entonces, quiero resaltar, ellos tomaron grupos de alimentos y analizaron cuál era el patrón de consumo antes y después de la pandemia. Acá llamativamente, pues, las comidas rápidas disminuyeron en su ingesta, pues, por lo que sabemos del cierre del comercio, pero miren que todos los demás grupos de alimentos tuvieron un aumento en la ingesta. Esta gráfica entonces lo que hace es comparar el consumo de los diferentes grupos de alimentos en los países incluidos en el estudio. De acá entonces, para nuestro país, les quiero destacar que es uno de los países que tiene un consumo de legumbres, no es el mayor, pero está, digamos, como en la media. Somos el país que más consume fritos, somos el país que menos consume vegetales, somos el país que menos consume frutas y somos el país que más consume bebidas azucaradas.
Finalizando entonces con la charla, estas son mis conclusiones. La primera es que, como vimos, la obesidad y la COVID-19 son dos pandemias con un impacto importante en morbilidad y mortalidad. Las consecuencias de la obesidad son históricamente conocidas, como vimos que sustentaban los estudios que presentamos. La obesidad entonces confiere un riesgo doble en las personas en esta pandemia. La primera es mayor riesgo de ser infectado y la segunda es tener peores desenlaces con respecto a hospitalización, enfermedad crítica y mortalidad. En la fisiopatología, entonces, intervienen diferentes sistemas, dentro de los que destacamos la respuesta proinflamatoria, la alteración en el sistema inmune, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como las teorías más fuertemente planteadas hasta ahora, surgiendo entonces teorías de disfunción endotelial, de hipercoagulabilidad y las bien conocidas comorbilidades cardiovasculares y respiratorias asociadas a la obesidad. Finalmente, entonces, vimos que la pandemia también tiene un impacto en los estilos de vida, la salud mental, el tipo de alimentos que se consumen, lo que puede llevar a un aumento en las cifras de obesidad por la pandemia. Esto era lo que tenía para ustedes. Muchas gracias.